Leamos juntos la palabra del Señor. Amén. Aquí también lo tenemos, sino que la letra está un poco más pequeña. Si no alcanza, entonces toca ahí en su Biblia, aunque creo que algunos se alcanzan. Amén. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras, Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quienes están de pie pueden estar sentaditos. Gloria al Señor. Y vamos a hablar un poquito de la vida cristiana en lo personal, segunda parte. Amén. Ahí tenemos unos gráficos. Vamos a que aparezca uno por uno. ¿Qué están viendo ustedes ahí? ¿Cierto? Parece una hermana. ¿Sí o no? Bueno. Nosotros sabemos que el buen creyente marca la diferencia donde quiera que se ubique. ¿Aló? Ese es el propósito de vivir la fe. Yo quiero decirle que con amor de Dios y con misericordia de Dios, hemos sido citados por Dios en este lugar para que podamos moldear nuestra vida y carácter a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Pero a veces, ¿a cuántos nos cuesta llegar a pulir en nosotros mismos esa nueva creación? ¿Sí o no? Claro. Siempre si hablamos de nuestras fuerzas y capacidades, siempre vamos a quedar cortos. Siempre va a ser difícil lograrlo con nuestra propia estrategia, carisma o fuerza. Porque como lo vimos en un tema anterior, el Señor habló a Zorobabel diciendo que no es con ejército, ni con fuerza, ni con espadas, sino con el mismo Espíritu de Dios, que es el que transforma nuestra realidad, el que moldea nuestras emociones, el que ubica nuestros pensamientos. Qué bueno que donde se ubique una hermana o un hermano, el mundo pueda saber que es un hijo de Dios, sin importar en qué trabaja. Amén. Ahí vemos a un hermanito que se tiene cara de qué, como de mecánico, ¿cierto? Tiene tremenda llave a un lado y otro dispositivo en la otra mano. No se sabe si es un mecánico o es un fontanero. ¿Cierto? Pero voy a usar estos ejemplos y estas fotos para ilustrar algo. En alguna ocasión estaban hablando de fe en un lugar de trabajo. Y había alguien que decía ser cristiano, pero pasaba desapercibido. En algún momento, en una enseñanza similar a esta, el que predica pregunta: ¿a cuántos de ustedes los conocen como cristianos, como hijos de Dios? Y un hombre parecido al que está en la foto dijo: gracias a Dios que donde yo trabajo ni siquiera saben que soy cristiano. Dios mío.
¿Me estoy haciendo entender? Qué bonito que la gente pueda ver en nosotros que de verdad esta palabra está obrando, que de verdad esta palabra está transformando, que esta palabra está direccionando nuestros procesos de fe. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Yo no veo a la hermana Melissa. ¿Dónde está? No sigo hasta que no esté en el salón dispuesta a escuchando. ¿Está por ahí o está en urgencias? Bueno. ¿Sí está por ahí? Que se quede en el salón, por favor, juiciosa, escuchando la palabra, como dice la Biblia. Ojalá pendiente cerca del altar. Amén. No importa si está en una oficina. Amén. Cuando uno trabaja en ciertos oficios, esos oficios demandan de uno ciertas actitudes y ciertos comportamientos. ¿Sí o no? Pero aún así, en medio de todo lo que pueda demandar ese trabajo, usted y yo debemos reflejar que somos hijos de Dios, que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, porque eso somos, según lo escribe el apóstol Pedro allá en el capítulo 1, el versículo 9. Ahora vosotros sois linaje escogido. Entonces de pronto usted en algún momento se siente menospreciado por algo o por alguien, pero usted delante de Dios es un príncipe. O podemos decir también una princesa en el reino de los cielos. Porque no es hijo de cualquier personaje por ahí. Usted cuando vive bien el evangelio es hijo nada más y nada menos. Es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, donde quiera que nos podamos ubicar, debemos marcar la diferencia. Alguien que siente que esto es verdad, que le dé un aplauso al dueño de la palabra, a Jesús de Nazaret. Oh soberano Dios de gloria, guíanos a tener identidad donde quiera que estemos. No importa si el trabajo es ordinario o el trabajo amerita una alta alcurnia. No importa si es algo muy sencillo como arar campos para sembrar o si es un trabajo donde tiene que exponerse a muchas personas y a grandes públicos. Lo importante es que antes las personas sepan también que usted de verdad tiene a Dios en su vida. ¿Cierto? No importa si es un panadero, alguien que trabaja con el jardín, alguien que trabaja con la medicina. Lo importante es que tengamos presente qué quiere Dios de nosotros aquí. Amén. Y por eso me gusta mucho este texto bíblico que está ahí completico. Efesios capítulo 2 nos ubica en la nueva realidad del creyente que se consagra. ¿Qué es consagrado, hermano Enrique? ¿Qué es consagrado? Dedicado. Amén. Ahora le pregunto a la hermana Yorlade, ¿qué es lo contrario de consagrado? Ayúdele, hermano Andrés. ¿Sí? ¿Cómo? Desconsagrado, desconectado. Lo primero que uno tiene que visualizar para poder vivir la fe de este evangelio maravilloso y ser distinto es entender que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero hoy por la autoridad del evangelio de Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna, no a cualquier vida. Cuando uno tiene claro esos detalles, es cuando uno dice, sí, puedo consagrarme, porque lo que Dios me está entregando es una riqueza invaluable. ¿Cuánto le costó nuestro rescate y salvación a Cristo? Su propia sangre en la cruz.
Pero para que esa sangre derramada en el Calvario no sea en vano, nosotros también ponemos de nuestra parte algo que se llama actitud e iniciativa. Aló. Por eso estamos aquí. Amén. Entonces, el que tiene buena actitud en medio de todo, presenta sus procesos delante de Dios porque sabe que al que cree todo es posible. Yo no sé usted qué esté pasando, pero yo sí le quiero decir en esta noche, créale a Dios y séale fiel, porque el Señor ha puesto sus ojos sobre los fieles. Y la Biblia dice que Él recompensa a los que le aman. ¿Hay alguno aquí que ame a Jesús? El que lo ama no solo lo dice, sino que vive para Él, aunque a veces según la carne cuesta un poco. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa pasar de muerte a vida. Porque el que vive bien el evangelio sabe que murió al pecado, murió al mundo, murió a muchas cosas que según la carne le eran placer, pero que eran concupiscencia y pecado. De manera que si traemos relación a lo que hablábamos en otro tema, pensemos y consideremos vivir como lo hacía Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo conforme a Jesucristo. Amén. Claro, cuando usted se ciñe a vivir puntualmente a Jesucristo, se va a exponer a lo siguiente. Amén, porque nos ha pasado a todos aquí en algún momento que te digan exagerado, fanático, anticuado, se quedó en el siglo pasado, ortodoxo. Porque la gente dice muchas cosas. Vea, no se preocupe por lo que muchos puedan decir. Porque al final, por mucho que puedan decir, ninguno nos puede dar salvación. En cambio, hay uno que está diciendo hace mucho tiempo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y Él sí tiene la autoridad de llevarnos a su gloria y excelencia, pero por medio de la palabra. Por eso la palabra muchas veces es como miel, que nos conforta, que nos endulza la vida, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Es un aliciente. ¿Sí o no? Pero otras veces la Biblia es como una espada que penetra hasta lo profundo del alma. Es como un martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que quema para purificar. Amén. ¿Y cuántas veces hemos sentido que así actúa la palabra? Así tiene que actuar porque es el proceso de transformación de muerte según el pecado a llegar a la vida en Cristo Jesús, no cualquier vida. La esperanza de la vida eterna siendo fieles a esta palabra. Esta es la autoridad. Digamos gloria a Dios. Entonces nos dio vida estando muertos en delitos y en pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo creo que muchas personas o el mismo hermano Enrique podría contarnos un poquito de las cosas que tuvo que vivir antes de ser un cristiano. O algunas personas de la región lo conocieron antes de ser cristiano, ¿cierto? Y naturalmente uno pregunta y la gente dice, sí, él realmente desde que asiste a la iglesia ha cambiado. ¿Pero por qué cambió? ¿Porque el pastor lo regañó? No. ¿Porque la esposa le andó duro? Tampoco. No. ¿Ah? También. No, porque si lo hace por usted, él tiene que hacerlo por amor a Dios y por él mismo. Escuche esto. Si usted cambia, no lo haga por otros. Hágalo porque ama a Dios y porque usted mismo se ama y anhela también estar seguro de la salvación que Dios le ha otorgado por el evangelio. Porque es lo que la Biblia dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, ¿por qué vivirá? Ah, no era por la cantaleta, ni por los regaños, ni por los apuros, ni por el acoso, ni por la presión, no.
el justo por la fe vivirá. Ahora la pregunta es, ¿y cómo estamos usando esa fe para llegar a esa nueva vida? En otro tiempo andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu está con minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? ¿Aló? ¿Quién? El diablo. Sí, es cierto. ¿Y en dónde hay un contexto bíblico para probar que ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el diablo? Primera de Juan 5:19. Abra la Biblia si lo tiene ahí. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Mientras no haya sujeción y amor genuino hacia Dios hasta tener la capacidad de vivir para Él, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen ahí? Primera epístola de Juan, al final de la Biblia, antes de Judas y Apocalipsis. Primera de Juan 5:19. ¿Cómo dice? ¿Quién lo encontró? Esos están juiciosos en esa Biblia. 5:19. Amén. El que lo tienen, léalo, por favor. Nosotros sabemos a quién le está hablando el apóstol en ese momento. A la iglesia. No le está hablando a todo el mundo. Él está hablando con la iglesia. Sabemos que somos de Dios y siga. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos escogidos, un grupo selecto, aunque sea pequeño, que tenemos la bienaventuranza de lo que continúa diciendo. Siga. Ayúdenle porque el niño no la dejó leer. Bien, pues, hermano Enrique, con voz así fuerte como usted habla duro. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando vino? Nos ha dado entendimiento. Por eso es que la Biblia dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. La obra de Dios empieza por reconocer quién es Cristo y la transformación antes de ser visible empieza aquí adentro. Por eso es que la gente dice, te lavaron el cerebro. No, según la Biblia es la renovación del espíritu de tu entendimiento por el poder de la palabra de Dios. Y el espíritu de Dios que produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el Señor vino y nos dio entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? Y estamos en el verdadero, no estamos en otro lado de despistados, equivocados. Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Amén. Su Hijo Jesucristo. Y después del punto, ¿qué dice de Jesucristo? Este es el verdadero ¿qué? Dios. O sea que Jesucristo no solo es hombre como hijo, sino que ahí después del punto dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso tiene contexto porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cuando usted y yo nos sometemos a Jesucristo, los procesos cambian, los procesos se transforman, no por la elocuencia de los hombres ni por el carisma de alguien, sino porque el nombre de Jesús tiene poder para transformar. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al dueño del evangelio. Yo todavía creo que Jesucristo transforma. Aquí varios conocen mi testimonio ya, casi todos. ¿De dónde tuvo que el Señor echar mano? Cuando era el que se oponía. Voy a contarles un pedacito. Mi papá decía, vamos a ir a culto. Y si ya van a ir a hacer bulla. Mi papá decía, vamos a ir a ayuno. Y aguantar hambre al son de qué. Porque no entendía, todo lo tomaba de forma muy carnal, no tenía nada que ver con lo espiritual. Pero Dios es el que hace la obra. Luego decía, vamos a ir a hacer visitación con el pastor.
Pero no les basta tener culto el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Ahora van a salir a molestar a la gente el lunes, miércoles y viernes. Y ahora, ¿qué es lo que hago yo? Es que Dios es poderoso. No estamos molestando a nadie, estamos predicando el evangelio de Jesucristo que produce salvación y vida eterna, porque Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuántos tenemos en nuestra vida invocado ese nombre que es sobre todo nombre? Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Que usted sabe que si está haciendo algo, lo está haciendo por la autoridad de Jesucristo, por el sentir que Dios coloca en cada uno. Ahora, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, ¿qué es predicar el evangelio? Decirle a otros de dónde nos sacó el Señor y por qué somos lo que somos hoy. El asunto es que para poder tener autoridad y hablar de esto, tiene que vivir bien el evangelio. ¿Cierto? Porque ¿cómo va a hablar de la autoridad de una nueva vida si no se le nota la nueva vida? Hay sangre de Cristo, poder en el Señor, ¿cierto? Hay que entonces tener en cuenta esos detalles. Yo para poder hablar de algo tengo que vivirlo. Y si siento que no soy capaz, es ahí donde tengo que decirle: Señor, dame la capacidad. Tu Espíritu Santo en mi vida es poder. Eso es lo que dice la Biblia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vivir realmente este evangelio. Porque no es ni con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es un don, es un favor, es un regalo que no merecíamos, pero aún así nos lo entregó. Eso es gracia. La gracia como dispensación o periodo de tiempo inicia con la resurrección de Jesucristo y se acaba cuando Él con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el enfoque profundo de la predicación del evangelio, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero vendrá. Y como algunos de pronto en cuanto a esto son escépticos, entonces Dios usa a Pedro para decir: Él no retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea que si el Señor no ha venido, no es que no quiera, sino que lo que hace que no venga es su paciencia y su amor por los que todavía no han podido hacer pacto con Él. Amén. Eso es gracia. Otorgarnos algo que no merecíamos. La Biblia dice puntualmente en Romanos 3:25, Romanos 5:23, 25 también hace referencia. Estábamos sentenciados ya por culpa del pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí vemos Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando uno dimensiona todo eso, es cuando uno puede decirle al Señor: Señor, logro dimensionar el amor que tú has expresado por mí. Ayúdame a amarte también así. Y es cuando uno cambia. Mientras tanto es muy difícil, porque este camino es un camino de fe y es un camino de amor. Y el que ama a Dios aprende la disciplina de Dios. ¿Por qué hablamos de disciplina? Porque Pablo presenta el evangelio como un militar y dice: el que milita
no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo somos soldados de Jesucristo hoy. Amén. Por lo tanto, tenemos cuidado con las cosas que nos rodean. Si en gracia somos salvos y hoy tenemos un regalo de Dios para vivir diferente, el versículo 6 dice, juntamente con él nos resucitó. Hermana Marisela, ¿cuándo resucita una persona? Amén. Cuando se bautiza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. De manera que el bautismo en el nombre de Jesús es un simbolismo y al mismo tiempo es un pacto de gracia que asegura salvación. ¿Por qué? Primero, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Segundo, porque es para perdón de pecados en el nombre de aquel que murió en el madero. Hechos 2:38. Al que puntualiza, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la tercera causa por la que el bautismo de Jesucristo otorga salvación es lo que dice la epístola de Pedro 1:21 hasta el 24. Solo voy a citar un fragmento de ese texto que dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, sí nos da salvación. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por eso dice que juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué está hablando así la Biblia? Porque el que sabe vivir la dignidad del evangelio está seguro de su salvación. Amén. Por eso también dice que a través de esa transformación de haber pasado de muerte a vida en Jesucristo, hay un propósito a futuro. ¿Cuál es el propósito de usted y de mí como iglesia según el versículo 7? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuántos siglos van después de Jesucristo? Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y puntualiza la doctrina, en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre que otorgue salvación. Amén. El tiempo se nos ha agotado, pero quiero que miremos esta partecita. Esto es lo que yo hago por mí. Es decir, ¿qué es vivir en el segundo nivel de vida cristiana que estamos viendo hoy? ¿Qué es la vida cristiana? Es ahí donde usted se va a ubicar. Esto es lo que hago por mí y para mí. ¿Qué estás haciendo por tu vida espiritual? Amén. Es mi tarea, es mi meta espiritual. ¿Usted tiene clara la meta de ser salvo? Amén. Es lo que yo quiero ser. ¿Quieres ser hijo de Dios, hija de Dios? ¿Ser visto a ese nivel, a esa altura? Es mi óptica hasta donde quiero llegar. ¿Cuál es su meta? Hermana Alcira, ¿cuál es su meta en la iglesia? Hermana Yorlade, ¿cuál es su meta en la iglesia? Ser salvos. Dice el apóstol Pablo, esperamos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice también en otra porción de la Biblia, una ciudad no hecha de manos, una ciudad eterna en los cielos. Esa es la esperanza, la meta puntual del creyente. Cuando una persona se enfoca en esa meta, es ahí donde puede moldear sus procesos para vivir bien esto. Amén. Digamos gloria a Dios. Dios quiere y espera de mí. Dios quiere y espera de usted. Y la otra pregunta es, de todo lo que Dios le ha venido mostrando, enseñando y pidiendo, ¿hasta dónde ha avanzado? ¿Aló? Sí, hay que reflexionar.
La madurez espiritual no depende de los años de cristiano, porque yo conozco gente con 25 años de vida cristiana con actitudes de un recién convertido. Pero conozco gente de un añito de convertidos con frutos más poderosos que una persona antigua. Porque la madurez de la vida cristiana no depende del tiempo, sino de su verdadera comunión y relación con Dios. Amén. Y también en su trato con su prójimo, independientemente si es de la iglesia o no. Porque la Biblia dice que somos puestos para bendecir, porque somos herederos de bendición. Amén. En esta área que debemos realizar, todo está dado de parte de Dios. El Señor ya puso los ministerios, ya puso la palabra, prometió el Espíritu Santo en Joel 2 y ya en el Nuevo Testamento es una promesa cumplida, ¿sí? Y dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios le da no se lo roba a nadie, a menos de que usted mismo renuncie, porque de resto nadie le puede quitar lo que Dios le dé. Amén. Entonces, todo está dado de parte de Dios. El Señor, por su gracia, nos ha entregado todos los recursos espirituales para que ejecutemos su obra. Solo queda por darse la decisión que cada uno debe tomar. ¿Cuál es esa decisión? Ríndase a los pies de Cristo. Deje que Él pelee por usted, porque usted y yo solitos no podemos. Es que está comprobado, por eso es que siempre, hermano, ¿cómo va esa vida cristiana? Ay, hermano. Ay, eso es muy duro, dicen algunos. No, es que no es en la carne. Vívalo por fe, vívalo en el espíritu. Y no será una carga, será un deleite, será un disfrute, será una gloria. Es lo que la Biblia dice. El fruto del espíritu, amor. Pero hay algunos que aman lo que les hace daño. Ay, 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 ¿cierto? Gozo. Pero hay gente que no se goza por nada, ¿cierto? Amor, gozo, paz. Y hay gente que no tiene paz ni para comer. Dice que tienen a Dios, pero no duermen. Digo, ¿cómo así? No puede ser eso coherente. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia. Hay gente que no se soportan ni ellos mismos para soportar a otros. Estamos hablando de la realidad del cambio que el Espíritu Santo produce en su vida y en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero hay gente que para todo es ventajoso o ventajosa, doble sentido. Busca cómo le dan la cabeza al compañero, qué ventaja tiene. Ay, Dios mío, qué malicia, que Dios les arranque eso. Es Dios el que cambia todo eso. Amén. El que es benigno, todo lo que hace es bueno. Amén. Bondad, que es alguien bondadoso, alguien generoso, ¿cierto? Que le da al César lo que es del César y le da a Dios lo que es de Dios. Amén. Bondad, fe. ¿Tienes fe? Amén. Vamos a orar que Dios te sane. Hermano, pero toca que me prepare, dígame qué hago. No, tiene fe, no me pida que le dé medicamentos. Es que hay gente que es complicada y uno a veces hasta cae en la trampa. Ay, ore por mí, hermano, que Dios se glorifique. Y termina uno de orar y ya están hablando de la pasta de acetaminofén, del Doles, del ibuprofeno. Entonces, ¿para qué me pone a orar? Si usted cree en Jesucristo, créale a Jesucristo y ya. Jesucristo no necesita ayuda de nada ni de nadie para hacer la obra que Él sabe hacer, que Él puede hacer. Pero ¿cuántas veces? No, sí, confiando en el Señor y en la agüita de tal cosa. No, si usted va a creer en el Señor, crea en el Señor. Él no necesita ayuda, ¿o sí? ¿Usted cree que Jesucristo necesita ayuda? No, es que es ahí donde se pone a prueba la fe muchas veces. Fe, mansedumbre. ¿Cierto? La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde, dice Jesús. ¿Y a cuántos a veces nos falta la mansedumbre o la humildad? Vea, Dios a veces, si le toca, nos hace lo que le hizo a Saulo, que también es Pablo.
Y él mismo lo entendió y lo testificó, para que la excelencia del conocimiento, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente. Me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no me enaltezca de sobremanera. En otras palabras, si usted en algún momento tiene orgullo o altivez, el Señor permite que el diablo le pegue para que usted se vuelva humilde. Pablo lo vivió en carne propia y se lo predicó a los corintios. Tremendo, ¿no? Que Dios es soberano. Y para ir cerrando, ¿cuántas virtudes del fruto del Espíritu faltan por mencionar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay gente que dice, uy, fulano de tal tiene un carácter firme. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque es fuerte y grita y pelea. Esa persona no tiene carácter fuerte, tiene un carácter débil. Porque el que tiene un carácter fuerte sabe ubicar sus emociones para ser benigno en todo tiempo sin agredir a nadie. Entonces la gente, en nuestro sentido muy tradicional, malinterpreta lo que es el buen carácter. Voy a explicar una expresión de Yokoi Kenji que algunos de ustedes lo conocen. Él tenía un profesor de filosofía y tenía otro profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas era duro y cuando hablaba en el salón todo el mundo quedaba quieto y pasmado. Entonces él, como criollo, pensaba que el que tenía buen carácter era el de matemáticas. Pero luego hablando con sus compañeros le dicen, admiramos el buen carácter del profe de filosofía. Y dice, pero ¿cómo si tiene cara de menso? Dice, no, es que no se trata de que con su fuerza golpee a los demás, sino de que tiene la capacidad de ser benigno con todos y sabe cuidar sus emociones para no hacerle daño a nadie. Eso sí es un buen carácter. Tiene una postura clara, tiene una postura definida, pero sobre todo valora a las otras personas por lo que son y no los atropella. Aprendimos. Así que si aprendemos a vivir con el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, tendremos la eficacia del resultado de todo Efesios 2, que fue con el que empezamos trabajando. ¿Cuántos después de haber escuchado esta enseñanza queremos decirle al Señor, Señor, toma el control de mi vida cristiana? Ayúdame a moldear mi carácter, a tener paciencia, a amar con sabiduría. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Me extendí un poquito porque quería no dejar el tema cortado, pero creo que nos habló Dios. Amén. Si nosotros queremos participar de cielos nuevos y tierras nuevas, como este libro lo dice, necesitamos vivir como nuevas criaturas. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos paganos. Entonces, claro, nosotros venimos de culturas con situaciones así. No es tan fácil ver cambios, pero yo quiero que usted se lleve este regalo esta noche. El cambio no lo va a hacer usted solamente. Usted solo coloca iniciativa y fe. Lo que es complejo y difícil o imposible a su visión, eso lo hace Dios. ¿Cuántos hoy queremos hacer un pacto con Dios? Decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida y hoy te quiero entregar todo lo que soy en cuanto a mi vida de cristiano, mi vida de cristiana. ¿Cuántos levantan su mano indicando ese propósito? Amén. Dejen la manito levantada. Amén. Yo quiero que los que tienen la manito levantada me acompañen en este altar y yo quiero ministrarlos en la palabra para que ese voto de fe que usted está haciendo hoy, Dios respalde ese anhelo en su alma. Venga, acérquese a este humilde altar. Usted lo hace no delante de los hombres, sino en obediencia a la fe de este libro. La Biblia habla de la imposición de las manos para que se consoliden propósitos de fe. Y yo los voy a ministrar en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo en este humilde lugar, para que usted a partir de esta enseñanza pueda vivir con el fruto del Espíritu
espíritu y pueda tener de verdad la nueva vida en Cristo, que usted pueda decir, Señor, yo quiero tener esa buena vida de cristiano genuino, de cristiano con fruto, con testimonio, con experiencias. Empiece a invocar el nombre de Jesús con toda su alma. Soberano Dios de todo poder, como ministro del evangelio en tu nombre, en obediencia a la palabra, presento a nuestros hermanos en esta congregación. Señor, ayúdanos a tener una buena vida cristiana, ser un modelo de vida en medio de tantos procesos. La gente quiere ver de nosotros esa esencia de verdad, de que tu gracia y tu palabra transforma, impacta vidas y moldea realidades. Oh soberano Dios todopoderoso, te ruego, Señor Jesús, por esos votos, por esos anhelos, por esas decisiones de fe que estamos tomando en esta noche. Señor Jesús, que podamos despojarnos de nosotros mismos para vivir para ti como lo has declarado a los 12. Tú hablaste a los 12 diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero ese cambio, Señor, lo podemos visualizar por la fe en tu palabra, por la fe en tu nombre. Señor Jesús, invoco tu nombre sobre esta hermana, sobre esta jovencita, sobre nuestra hermana. Señor Jesús, obra de forma poderosa, de forma especial. Ministralos con el poder de la eficacia de tu mensaje. Aquí no estamos hablando palabras humanas. Aquí estamos dando testimonio de la eficacia del poder de Dios, de la eficacia de la nueva vida en Cristo, causa de pactar por fe. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a vivir la nueva vida con resultado, que ya no seamos nosotros mismos, sino tu gloria manifestada en nuestros procesos, en nuestras necesidades. Si alguien de pronto está pasando angustias, yo le digo en el nombre de Jesús, hoy puede recibir consolación de parte del dueño de los cielos y la tierra. Si usted ha traído enfermedades y puede creer en esta noche a ese pacto de gracia que está haciendo, usted puede ser sano, libre y restaurado o restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted ha sentido angustias o se ha sentido de pronto en afán, yo le digo que Jesús ofrece una paz perfecta, y cuando Él toma el control de la vida de alguien, los procesos los podemos observar de manera diferente. Alguien que pueda sentirse hoy en victoria porque se ha encontrado con el Rey de la Gloria, que le dé un aplauso fuerte a Jesucristo. Y dígale, Señor, hoy estoy aquí porque tú quieres hacer de mí una nueva creación para gloria tuya, porque en algún momento vendrás por la iglesia y quiero estar listo, quiero estar preparado, porque el Señor mismo vendrá y no tardará. Hoy está más cerca que cuando creyeron los apóstoles. Hoy está más cerca que cuando llegó el primer misionero a Colombia, Caskel Larsen. Hoy es tiempo de tener temor de Dios para vivir la dignidad del evangelio con altura, con honor. Aleluya. Gracias, Padre soberano, por este tiempo de aplicaciones acerca de la nueva vida y ese propósito de fe en el cual nos hemos decidido hoy, renovando nuestra visión espiritual en tu nombre glorioso, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede pasar en victoria creyendo que eso que usted hizo hoy tendrá un propósito poderoso en su vida. Estos son experiencias y propósitos espirituales. Invito a la hermana Yorladi, que es la tesorera, por la gracia de Dios, que sea recibiendo, bueno, está ocupadita con el niño. Hermana Alcira, que también es una hermana de la membresía, servidora activa, tenga la bondad, hermana, y recibe la ofrenda correspondiente a este culto de juventud y alabanza. A todos, abrazos, bendiciones grandemente. Dios les bendiga mucho. Salude al que está a su lado, comparta esa fraternidad que tenemos como iglesia. Salude al hermano, saluda a la hermana, al amigo, al niño, al simpatizante. Bueno, a todos, Dios me les bendiga poderosamente. Mañana, escuela dominical. Y si alguno tiene situaciones y no ha podido resolverlas, hay cosas que solo salen con oración y ayuno. Entonces, si alguien no vino hoy a ayunar,
Mañana tenemos la oportunidad de estar en ayuno. La dominical común y corriente a las 10 de la mañana y a las 5:30 de la tarde envíenme los chicos, los preadolescentes, los adolescentes, los amigos. Amén. Martes, jueves y sábados común y corriente a las 7 de la noche. Dios me les bendiga a todos. Abrazos, bendiciones en el nombre de Jesús.